Hola, saludos cordiales. Como ustedes saben, el propósito para la primera sesión de Consejo Técnico de Zona y Escolar, pero hablaremos primero del de zona, es definir estrategias para la colaboración, la reflexión sobre la práctica, la toma de decisiones en colectivo y todo esto encaminado a avanzar en la construcción de los consejos técnicos escolares como comunidades de aprendizaje. Y la otra parte, pues bueno, es prepararnos para la primera sesión de los consejos técnicos. Revisando todos los documentos, yo no les voy a dar una síntesis de lo que seguramente ya están viendo en otros medios, ya lo tenemos en muchas partes por ahí en redes, y están los documentos que no son muy extensos tampoco. Sin embargo, veo reiterado hablar, y desde hace tiempo, de esa transformación de las comunidades de aprendizaje, de los consejos técnicos en esas comunidades, y se habla mucho de que es necesaria la colaboración. Incluso se empezó diciendo que el diálogo tenía que ser cara a cara, la reflexión, el ambiente de colaboración, la toma de decisiones, como es el propósito actual del Consejo de Zona. Pero yo quiero detenerme más en este documento que ven ustedes en sus pantallas, que son las orientaciones que tenemos específicamente para el trabajo con las escuelas el día viernes. Y dentro de ese documento, ya revisando todo, yo me quedaría precisamente en la parte de la presentación, en la segunda hoja. Les quiero leer un fragmento y sobre eso quiero abrir el diálogo. Se dice, formar y consolidar una comunidad de aprendizaje lleva tiempo, para quienes estamos obligados a crear las condiciones que favorecen el trabajo colaborativo. Esta tarea nos implica crear las condiciones que favorecen el trabajo colaborativo, acercar múltiples y diversos dispositivos que contribuyen a fortalecer las capacidades institucionales de la escuela. Me quedaría en esa parte. ¿Por qué razón? Porque ya se ha hablado mucho del diálogo, de la reflexión, del respeto, de la confianza, de la toma de decisiones consensuadas, de la participación de todos, en lo cual el director toma un papel sumamente importante, y quienes somos supervisores o inspectores visitamos y vemos ese diálogo, vemos esas formas, esos mecanismos de participación, vemos la toma de acuerdos, cómo se llegan a esos acuerdos y cómo queda sentado. Pero en esta parte de las capacidades institucionales yo creo que habría que ahondar, porque se nos habla de que estamos obligados a crear esas condiciones para esa capacidad institucional de la escuela. Y fortalecer esas capacidades institucionales lo son todo, porque no podemos hablar de comunidades de aprendizaje que solo dialogan entre sí, que solo reflexionan entre sí, lo cual, si bien es la base y es sumamente importante, para hablar verdaderamente de comunidades que aprenden en una sociedad en redes como la que vivimos, tendríamos que hablar de cómo fortalecer esas capacidades institucionales para hacer precisamente esas redes hacia el exterior, hacia el macrosistema, esas redes hacia otras instituciones. Y en ese sentido les quiero presentar este esquema sobre el cual estuve analizando. Aunado a lo del diálogo y todos esos términos que ya he visto aquí a lo largo de todos los documentos, habría que hablar de esas condiciones, les decía, y en ese sentido me puse a reflexionar en lo siguiente. Para esas condiciones, si bien es el trabajo colaborativo y el respeto, la reflexión, que tenemos que tener claro que es reflexión sobre la práctica, se refiere a lo que se hace día a día en el aula y como escuela, pero habría que hablar más de fortalecer esa capacidad institucional cuando toda su vida se centra en múltiples relaciones y ver cómo ellas contribuyen a realmente fortalecerla para avanzar hacia los propósitos de aprendizaje. Somos maestros y maestras que aprendemos, alumnos y alumnas que aprenden, incluso padres y madres de familia, tutores que aprenden, todos aprendemos. Entonces, para avanzar hacia esa cultura
y en ese tenor de las capacidades institucionales, se requiere en primer término ver a los CEPs, puse ahí a los consejos escolares de participación, como la parte viva de ese fortalecimiento. No podemos hacer esos procesos de lado cuando se quedan en documentos, cuando sabemos que hay funciones específicas de los miembros de los comités, pero en la realidad de las escuelas se asume en mayor o menor medida por la misma vida tan rápida que llevan las instituciones escolares ante las mismas exigencias que el sistema nos plantea y a las que tenemos que responder, porque sabemos que después de todo son nuevos retos sociales, por eso surgen esas exigencias del mismo sistema educativo, tales como lo de la violencia, la prevención del acoso, etc. Entonces, he escuchado muchas opiniones que lo ven como un trabajo de más, como qué más se está haciendo, que no nos toca, lo de salud, etc. Pero en realidad necesitamos ver que sí nos compete, no solo por ley, sino también por un sentido ético del deber ser, pero sí no queremos que las escuelas se nos estresen o de tanto se llegue a nada. Tenemos que ver que se haga realidad la función de todos los órganos en el sistema escolar. En ese sentido, ver que los consejos escolares de participación social deben realmente participar, perdón por la redundancia, como su nombre lo dice, para de verdad fortalecer la capacidad institucional, por ejemplo, en el caso de los comités de seguridad escolar, pues eso, para que las escuelas sean unos ambientes seguros, que de verdad ese comité aporte al director, quien ya de por sí tiene bastante trabajo, y en realidad que lo vea como un apoyo, el conformar todos esos comités que se despliegan. También les puse por ahí en ese sentido reflexionar sobre el uso de los recursos humanos. Eso también fortalecerá la capacidad institucional de la escuela, liderada por el director. Esos recursos humanos con los que cuenta, cómo fortalecerlos con una formación permanente. Y se habla de la formación, pero creo que nos estamos quedando mucho en el diálogo, en la reflexión, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que considerar a la escuela como una comunidad que aprende, así como toda la escuela como una comunidad de aprendizaje, y en otro término avanzar, por ejemplo, hacia la reflexión de con qué recursos contamos, tanto tecnológicos, porque definitivamente los medios nos acercan al conocimiento, como otro tipo de acervos en cuanto a conocimientos, incluso aprender de otras instituciones. Entonces, ¿con qué se cuenta? ¿Con qué preparación se cuenta? ¿Qué hace falta? ¿Qué necesidades hay? Pero claro, todo para avanzar hacia esa visión, hacia esas metas que están establecidas en el programa de mejora continua. Y hacia allá también tratar de hacer que ese documento de verdad nos sintamos parte de él, que veamos que lo que se escribió ahí es porque es necesario para trazar ese rumbo, porque esa visión compartida, ese pensar que la escuela va a ser como queremos que sea, no mañana, no al término del ciclo, tal vez serán 2 o 3 años, pero de verdad apropiarnos de ese documento para que sea esa brújula hacia ese sueño de esa escuela, hacia donde queremos caminar y hacia donde seguro vamos. Y tenemos que ir de una manera sistemática. Por otra parte, también los recursos físicos con los que cuenta. Si yo quiero fortalecer esa capacidad institucional, ver qué se requiere para la gestión, que las escuelas tengan realmente esos recursos que se necesitan. Sabemos, por ejemplo, que está el programa La Escuela es Nuestra, un gran acierto, un gran avance, lo he vivido en estos años como inspectora. Vemos esa transformación, vemos cómo llegan esos recursos, cómo se compra lo que de verdad se necesita, pero ¿qué más se necesita? Porque, por ejemplo, a veces tenemos edificios que tienen una antigüedad de 70 años, donde, vaya, el recurso de la escuela es nuestra, no nos permitiría remodelar todo el plantel, pero ¿qué sí se puede hacer y qué más necesitamos hacer en los recursos físicos? Entonces, ahora también la capacidad de gestión del director, necesitamos fortalecerla, que de verdad sea un gestor, porque él trata de hacerlo, hay muchísimo trabajo, pero ¿qué hago yo como inspectora o como supervisora para fortalecer esa capacidad de gestión? Habría en este sentido que reflexionar sobre la propia relación de nosotros, inspectores, supervisores, directores, subdirectores, con el propio sistema, con las propias áreas de la Secretaría de Educación, cómo de verdad
En ese sentido, fortalecemos que el director haga las gestiones necesarias, ya sea en cuanto a capacitaciones, recursos para la inclusión, todo lo que considera que son necesidades, y yo como inspector le acerco los medios o fortalezco o yo intervengo en esa gestión para que se acerquen todos esos insumos, pero claro, con ese canal de comunicación muy abierto entre el director y nosotros como supervisores o inspectores, cuando ellos mismos nos plantean todo lo que se necesita y nosotros les ayudamos a sistematizar toda esa gestión, a concretarla. Luego también estamos hablando entonces de los principios que mueven a la escuela, en ese ideal, en esas metas que se sistematizaron, que se proyectaron en el programa escolar de mejora, esos valores, esa empatía y esa confianza entre los miembros de la escuela, cómo llegar a un diálogo donde de verdad las voces se sienten escuchadas por el director y todo se concreta de la mejor manera, pero requiere nuestro apoyo como inspectores, definitivamente. Entonces, ese es la otra parte de las condiciones para que nuestras escuelas avancen como comunidades de aprendizaje. Y aún más, porque en la parte de recursos y de conocimientos que les hablaba, tendríamos que estar hablando también de cómo nos relacionamos con otras instituciones. Estamos hablando de comunidades que aprenden, pero no de manera cerrada, sino que aprenden del exterior, aprenden de otras instituciones, aprenden de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aprenden de las instancias de salud, aprenden de las universidades, las escuelas aprenden de las formadoras de docentes. Habría que reflexionar también qué nos falta por hacer en ese sentido para que la escuela no se sienta que está sola, sino que está fortalecida por toda esa red, porque de otra manera no podríamos hablar de comunidades de aprendizaje si solo nos quedamos en el diálogo o la reflexión, pero encerrado en la escuela. Tenemos que hablar de cómo nos relacionamos también con el exterior. Las experiencias de todos los docentes son muy valiosas. Habría que ver cómo escucharlas, sistematizarlas y ver cómo se fortalece esa capacidad institucional para que sigamos aprendiendo todos desde nuestras funciones. En ese sentido, sé que hemos visto múltiples textos desde el año pasado también ya se estaban planteando como parte de la nueva escuela mexicana, los consejos técnicos como comunidades de aprendizaje. En ese sentido, quiero proponerles o presentarles este documento que tenemos varios. Estuve revisando las referencias que nos proponen la Secretaría para profundizar más, muy buenas. Estuve viendo el video también que nos plantean por ahí y también me encontré, no está en esa bibliografía, pero me encontré con este documento, con este libro que se llama Comunidades de Aprendizaje y Eficacia Colectiva Docente, que creo que nos puede ayudar para hablar de los momentos. Aquí los documentos de la Secretaría nos hablan como momentos. En el documento que se llama, en este documento que se llama el Consejo Técnico Escolar como comunidad de aprendizaje, nos presenta como momentos, porque recordemos que esto no es de la noche a la mañana y no es un simple que nos veamos cara a cara y ya es una comunidad de aprendizaje, no, si es necesario, más no suficiente. Entonces, este documento nos habla de redes de apoyo. No se definen exactamente cuáles son esas redes, pero se dice que se requieren redes de apoyo. También nos habla de momentos como la sensibilización, la construcción de objetivos y la toma de decisiones, que pues lo vemos en el programa o en el proceso de mejora continua. También se habla de un ambiente enriquecedor. No se describe exactamente a qué se refiere, pero se plantea un ambiente enriquecedor necesario como parte de las comunidades de aprendizaje. Y bueno, esto que he abordado, como les decía, es quedándome tan solo en la parte de la presentación cuando se habla de las capacidades institucionales, pero no vi una reflexión más a fondo de eso, por eso quise poner un poquito esta óptica mía aquí en esta plataforma. Dentro de este documento del compañero Federico Ortega, con quien tuve la oportunidad de hacer un taller precisamente de comunidades de aprendizaje hace ya algunos años en un congreso en Acapulco, estaba revisando, es un libro muy bueno,
aquí está. Revisé este planteamiento que creo que nos puede ser útil. En este texto, en este documento, nos propone estos momentos donde se habla, pues ya sabemos, ¿verdad? La selección y definición del problema, pero nos habla de cómo compartir el problema. Nos explica cómo pasar por esos procesos de diagnóstico, pero que también reconozcamos lo que necesitamos saber. El documento lo explica más a fondo cómo debemos ante el problema, suponiendo que sea la necesidad de desarrollar mayores habilidades en lectura, por ejemplo, o en el razonamiento matemático, que el consejo lo ponga, o como comunidad de aprendizaje lo ponga sobre la mesa en tema de discusión, qué necesitamos conocer, pero todos abordando el problema, relucir o declarar lo que ya conocemos todos con una participación amplia de todo el colectivo, lo que ya conocemos o conocimiento tácito, lo que otros conocen, identificar lo que otros conocen entre todo el colectivo. Y luego también se nos habla por ahí de la integración, construcción, implementación de la propuesta de intervención. Pero cuando hablábamos de lo que otros conocen, ahí estamos hablando también de la posibilidad de relacionarnos con otras instituciones. Por eso hablamos de comunidades de aprendizaje. Recordemos la escuela no solo como un espacio cerrado, un espacio abierto. Entonces, ¿qué es lo que otros conocen? ¿Qué es lo que otra institución le puede aportar a nuestro centro escolar? Por ejemplo, les decía las universidades. ¿Qué universidades, con qué universidades puedo establecer esa red? ¿Con qué formadoras de docentes puedo establecer esa red? Y así avanzar realmente para después reconocer esa integración, construcción e implementación de una propuesta de intervención, sobre todo esa base de conocimiento en el aprendizaje profesional. Y todo esto sistematizarlo en acciones en el plan de mejora continua. Entonces, como vemos aquí, esto se relaciona mucho. No es tan sencillo ver, como ustedes saben, comunidades de aprendizaje se vio o se va a ver en esta sesión, y en las siguientes pues ya se van a elegir temas, pero creo que limitarnos a decir que hay un diálogo, que hay una colaboración, no podría decirse así que ya estamos consolidadas como comunidades de aprendizaje. Hay que avanzar en esa visión, en ese flujo de construcción de un conocimiento colectivo, el conocimiento como un proceso social en el cual todos formamos parte en esa comunidad, y entonces tenemos que fortalecer esas capacidades de gestión para apoyar a los directores en ese proceso y en esa visión y en ese quehacer en medio de todo el liderazgo que desarrollan. Y bueno, pues ese sería mi aporte. Muchas gracias.